Voy con el Excelsior. Senado pone fin a fideicomiso del Poder Judicial. Olga Sánchez Cordero votó en contra. Con su mayoriteo, Morena concretó justamente la reforma que extingue 13 fondos con 15,000 millones de pesos. Algunos legisladores de oposición adelantaron una acción de inconstitucionalidad. Y justamente para hablar de este tema, cuando son las 8 de la mañana con 40 minutos, agradezco que me tome la llamada el analista de este espacio, el jurisconsulto, el doctor Jesús Valerio. Querido doctor, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Paco, ¿cómo estás? Saludándote, amigo. ¿Y tú cómo estás con este asunto de la extinción de fideicomisos? Mira, Paco, pues comentarte que en 2018 los mexicanos contábamos, es decir, antes de la llegada del presidente López Obrador, teníamos más de 150 programas sociales que diversos organismos internacionales señalaban puntualmente que incidían directamente en los índices de pobreza. Se disminuía, pues, a través de estos programas el índice que teníamos en general de pobreza. Bueno, pues paulatinamente López Obrador los ha desaparecido y los cambió por programas que privilegian la entrega de dinero en efectivo. Tú lo has visto, los programas sociales de los que tanto se hace alarde, no es más que entrega de dinero en efectivo, pero estos programas, Paco, y no lo digo yo, lo dicen los organismos encargados de medir la pobreza en México y en otros países, no están incidiendo en disminuir la pobreza. Y esto tiene una naturaleza, Paco. Al no haber un programa social general del gobierno, pues no le pegas a la pobreza. ¿Por qué traigo esto a colación, Paco? Bueno, porque precisamente los mexicanos estamos viendo cómo ahora el gobierno federal pretende destruir o va a prácticamente desaparecer los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, bajo el argumento que se pretenden generar ahorros y que deben de desaparecer porque son privilegios. Es un sofisma, Paco. Esto, mi estimado escuchas, es un sofisma, es decir, no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Lo digo con toda certeza, porque por principio de cuentas, ya te había comentado en anterior colaboración, la Constitución claramente señala, artículo 94, que los ingresos, las percepciones de los miembros del Poder Judicial de la Federación no pueden ser disminuidos. Luego entonces, Paco, si el gobierno federal, a través de los diputados federales, senadores, de verdad pretenden generar economías, tienen que reformar la Constitución. Y como no tienen la mayoría necesaria para reformar la Constitución, bueno, pues hacen ahí sus aquelerres para poder generar una forma de pegarle al Poder Judicial de la Federación. Y digo también que es un sofisma, porque misteriosamente, y es de todos conocido, desde el arribo de la ministra, que llegó a la presidencia la ministra Norma Piña, pareciere que se arrecian los embates contra el Poder Judicial de la Federación. Y se emplean argumentos verdaderamente falaces, Paco, como el hecho de decir que el Poder Judicial de la Federación genera impunidad, que hay miles de mexicanos que están tras las rejas y que no tienen una sentencia, y que eso es culpa del Poder Judicial de la Federación, que el Poder Judicial de la Federación libera presuntos delincuentes. Esto también es una mentira, Paco. Recordemos que en México más del 90%, reitero, 90% de los delitos son investigados por el fuero común. Esto implica, Paco, que cuando se comete un delito, quien investiga ese hecho lo es el Estado, a través de sus fiscalías estatales. Y cuando tienen datos del probable responsable, lo ponen a disposición de un juez, Paco, pero no un juez del Poder Judicial de la Federación, de un juez del fuero común. Luego, ¿de dónde viene esta mentira de que el Poder Judicial de la Federación es responsable de que haya muchos mexicanos en sentencia? Esto es una falsedad. ¿Qué hace el Poder Judicial Federal? Bueno, el Poder Judicial Federal tiene jueces que en efecto investigan delitos del fuero federal, pero solo el 10%, Paco. ¿Qué hace también el Poder Judicial? Bueno, pues atiende miles y miles de amparos que se presentan mes con mes en toda la República. Y si esto no fuera suficiente, a su vez tiene un aparato que revisa esas sentencias de amparo a través de los tribunales colegiados de circuito. Y en última instancia, Paco, por si esto no fuera suficiente y demasiada carga laboral,
pues revisa a través de la Suprema Corte todas aquellas leyes y actos de autoridad que pudieran revestir el carácter de inconstitucionales. Creo que no debemos dejarnos engañar. Creo que como ciudadanos y más los que nos dedicamos a la abogacía, debemos estar muy vigilantes de que no se le golpee al Poder Judicial de la Federación y menos bajo estas falacias, Paco. Se ha dicho que no es un asunto de dinero, es una revancha, ¿sí la ves? Una vez revancha personal. Evidentemente, no hay otra forma de verlo, porque yo les pediría a los estimados radioescuchas y a ti mismo, Paco, que reflexionemos algo. El presidente López Obrador, desde que era candidato, señaló que iba a implementar una política de austeridad republicana, y estoy totalmente de acuerdo con ello. Luego entonces, Paco, ¿por qué la pretende implementar a escasos 12 meses del fin de su mandato? ¿Qué pasó en la Suprema Corte que ahora sí quiere meterle mano a la Suprema Corte? Y yo tengo la respuesta. La respuesta es que llegó una ministra presidente que no se agachó, que no permitió que el Poder Judicial fuera empleado como un aparato más del Poder Ejecutivo, y al momento que el presidente se da cuenta que no logra someter a este poder autónomo, pues ahí vienen los embates, Paco. No le encuentro otra lógica. Yo invito a los radioescuchas, que se documenten. Si de verdad queremos hacer economías, basta y sobra empezar precisamente por la Cámara de Diputados Federal y la Cámara de Senadores. Es ominoso, ofensivo, cómo viven, los privilegios que tienen al interior de sus oficinas, estacionamientos privados, autos eléctricos, secretarias particulares para esto, servicios médicos de primer mundo. Ellos sí tienen servicios de calidad de salud de Dinamarca, y ahora al que le quieren pegar es el Poder Judicial de la Federación, cuando es el poder que, me atrevo a decir, de los tres poderes, es el que físicamente y materialmente tiene más trabajo y es más eficiente si lo sacamos presupuestalmente. Muy bien. Al tiempo a ver qué resulta. Querido Chuy, te mando un abrazo, muchas gracias y buen día. Pues anticipo algo, Paco. Esto se va a caer porque verdaderamente es un acto de inconstitucionalidad. ¿Así lo ves? ¿Nació muerto entonces este pretendido fin de los fideicomisos? No, políticamente va a pasar, pero a final de cuentas es inconstitucional porque, te digo, se está violentando el artículo 94. Bueno, gracias Jesús Valerio, te mando un abrazo, buen día. Un abrazo. El doctor Valerio.